Muy buenas tardes, mi querido público. Buenas tardes, don Doel Omar, allá en Master Control, en Radio Sol 1090 AM. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi estudio en Laja, Puerto Rico, la ciudad cardenalicia, la centenaria ciudad cardenalicia, aquí en la sede de los Tirapiedras, y en cadena con la poderosa antena 1090 desde Villa Tavara, allá en la ciudad andariega, en San Germán de Puerto Rico. Bueno, amigos, soy Jorge Seijo, como les dije, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito, con un propósito, y es llevarles a ustedes un análisis serio, responsable, de aquellas noticias que entiendo debieran ser de conocimiento de ustedes o que debieran ser desenterradas, de manera de que ustedes las tengan presente y las comiencen a recordar, sobre todo ante las eventualidades que estaremos enfrentándonos en los próximos 4, 5, 10, 15, no sabemos cuántos días, pero sí sabemos que habremos de enfrentarnos con ese tipo de noticias. Y es bueno que el pueblo empiece a recordar quiénes son los actores o quiénes habrán de ser algunos de esos actores en esas incidencias que habremos de vivir en los próximos días. Y estamos aquí para hacer un análisis serio sobre esto, sobre todo porque no tomamos en consideración quiénes la reportan, quiénes la transmiten, quiénes son. No, el mensajero es inconsecuente. Aquí lo importante es la noticia, el contenido de la noticia y cómo esa noticia nos afecta, positiva o negativamente, a nosotros como pueblo, como nación. Marcando de esta manera lo que debiera, wishful thinking, ser el patrón informativo que debieran seguir todos los medios que pretenden o alegan servirle al país. Muchos de ellos son una vergüenza que pretendan llamarse a sí mismos medios de información masiva. Nosotros hacemos lo contrario de ellos. Nosotros estamos en la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y la verdad es que hoy es miércoles 3. Hoy es miércoles 3 del mes de julio del año 2019, o lo que es el día 29 del mes de Sivan del año 5779. Miércoles. Estamos justo en la misma mitad. Ahí. Tanto la misma distancia de lo que hemos recorrido, por lo que nos falta por recorrer para alcanzar el primer día del resto de nuestras vidas. Y nos vamos derechito a materia. Mire, entre las cosas que hay que recordar, esta mañana hablaba yo con uno de mis asesores en el campo de la finanza y hablábamos de un comentario que hizo una señora en un programa de radio al que ella llamó para comentar un incidente con relación a el retiro de su papá. Su papá había estado recibiendo el recibo, recibía el retiro, quiero decir, recibía un chequecito todos los meses. No era gran cosa, pero lo recibía. Bueno, ellos, cuando el viejo murió, ellos, porque cuestiones de trabajo del esposo de ella, se fueron a los Estados Unidos. Al cabo de unos 10, 11 años, creo que eran 12, regresan a Puerto Rico y empiezan a revisar y encuentran una carta entre la documentación que habían recibido del Banco Popular, notificándole unos fondos que estaban en el banco y que que por 12 años no se habían utilizado y estaban allí.
Cuando ella fue para allá, le dice, ¿de qué ustedes están hablando? Y dice, bueno, aquí hay $24,000. $24,000 en la cuenta de su papá. Pero es que mi papá murió hace 12 años. Y los cheques han seguido llegando. 12 años después de muerto, los cheques del retiro le siguieron llegando a ese señor. Y esta señora, honrada, honesta, llama para preguntar y sencillamente es dinero que debió de haberse detenido hacía 12 años atrás. Y esto nos retrotrajo a mi asesor y a mí al 2005. Al 2005, porque esto trascendió a la prensa. Trascendió, se llevó esa información, según tengo entendido, a varias gente. Nosotros comentamos de eso en mi programa de televisión y de radio en múltiples ocasiones. Alguien, un auditor interno financiero, buscando entre los análisis que estaban allí, que sé yo cuánto, encuentra algo que no le estuvo bien y empezó a buscar más y más y más. Encontró que en la lista de cheques que se emitían habían 17,000 cheques, 17,000 cheques en particular de esta lista que él pudo recopilar, que salían todos los meses. ¿Y cuál es la preocupación de esa persona que fue quien nos trajo entonces esa información y nosotros la publicamos? ¿Por qué? Porque se le llevó, es más, yo recuerdo que Adolfo Kranz le hizo una entrevista al que a la sazón era el director de la oficina del plan del retiro de los empleados del gobierno. Y ante la pregunta de Adolfo Kranz, recuerdo yo cuando Adolfo le dice, oiga, ¿cuán de cierto es que hay 17,000 cheques que se reciben de alguien, de gente que se murieron, que están circulando, están yendo, y a dónde están yendo a parar? Y él le dice, eso no es verdad. No son 17,000, son 16,860. El director admite públicamente el conocimiento de la emisión de 16,860 cheques todos los meses de gente que eran miembros del plan de seguro cuando empezó 55, 60 años atrás. Y obviamente a este analista incisivo por sí mismo, encuentra, oye, si hace 55, 60 años atrás este señor empezó a cotizar, ya debió haber tenido 30, 35, 40 años. Quiere decir que a esta altura tendría 80. Y empezó a encontrar listas de gente que tendrían 90, 100 años, que estaban recibiendo esos cheques y quién los estaba recibiendo. No, con lo que demuestra que no toda persona honesta como esta señora que fue y entregó esos $24,000 porque no le correspondía. ¿Y qué hizo los ejecutivos del plan de retiro de empleados del gobierno? Un maldito demonio. Porque a la fecha, al día de hoy, nadie ha hecho nada. Y eso se le llevó, desde el 2005, se le llevó a tutti limundi, a la prensa, lo discutimos nosotros. Nadie con injerencia. Es más, yo recuerdo que alguien, no sé quién, no sé si fue la misma persona, creo que fue la misma persona que descubrió esta situación,
fue al Tribunal Federal. Entonces no había un Sánchez Valle. Y el Tribunal Federal le dijeron, no, nosotros no tenemos jurisdicción porque eso es local, eso es interno de Puerto Rico y ahí no hay chavos federales. Y dijo que ahí no había Sánchez Valle porque ahora, hoy, y que me escuchen los que tengan, que puedan tener intereses en el plan de retiro de empleados del gobierno. Hoy, Sánchez Valle dice que no hay dos jurisdicciones, que Puerto Rico es una sola jurisdicción. Por tanto, las autoridades federales tienen incumbencia, tienen jurisdicción sobre ese mal manejo de esos fondos que de hecho eran propiedad de los empleados del gobierno y nadie sabe a dónde fue a parar, ni nadie le ha importado mucho, incluyendo a los que entonces eran los directores de esa institución. ¿Ve por qué hay que desenterrar? Porque yo entiendo que eso no caduca y que está tan vigente hoy, y en virtud de que sí lo pueden llevar a las agencias federales, ya que las estatales no hicieron un demonio por las razones obvias. Pero oiga, 16.860 corrigió el entonces director del retiro, cheques que salían de gente que estaban muertos. ¿Quién estaba recibiendo esos cheques? ¿Dónde está esa evidencia? Esos expedientes están todavía allí, se guardaron, se tienen evidencia física. Pues bueno, a manera de recordatorio, y porque como pueden ver, la prensa mercenaria en Puerto Rico muy hábilmente se encarga de desviar la atención de los lectores hacia cualquier otro ángulo del por allá Jumea. Mira, allá está, y tú veías que era una chimba, o un alambique, pero no, mira que por allá Jumea. Para desviar la opinión pública lejos de los issues que verdaderamente debieran estar siendo considerados por una prensa responsable, por una prensa decente, por una prensa tanto electrónica como escrita que esté en manos de gente responsable y de charlatanes, de inventar, de empresarios que lo que andan buscando es dinero, chanchullo y cobrando por entrevistas y buscando callar la boca de la noticia por los cheques que llegan por debajo de la mesa o en cajitas de zapatos. La pesquisa federal que estamos escuchando por ahí pone el ojo básicamente sobre un particular contratista del Partido Nuevo Progresista, y esta fue una noticia que se publicó el 21 de junio. Y ustedes la leyeron. Ustedes han oído un seguimiento a esta noticia. Es más, el nombre del individuo. Ustedes verán que muchos de ustedes ni siquiera lo han oído. Y esto es un artículo escrito por dos periodistas serios, Ricardo Cortés y David Cordero. Y vamos a los pequeños detalles de esto. El verdugo Anthony Maceira, el verdugo ejecutivo, quien es secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, alegó que ningún empleado público ha sido entrevistado en relación con todos estos hechos. Los requerimientos de información del negociado federal de investigaciones que llegaron en mayo. Maceira está diciendo esto en junio. Los requerimientos llegaron en mayo a varias agencias, a varias corporaciones públicas que se centraban en la figura de quién, de Alberto
Velázquez Piñol. Ustedes han vuelto a ver ese nombre en la prensa en Puerto Rico. Ustedes lo han escuchado en las emisoras de radio o lo han escuchado en las emisoras de televisión. Alberto Velázquez Piñol, un sujeto que ha estado sumamente ligado a varias administraciones del PNP y que en tiempos recientes ha provisto servicios al gobierno bajo las sombrillas de ¿quién? De una empresa que esa sí la han mencionado mucho, pero el nombre de Alberto Velázquez Piñol desaparece. La empresa BDO Puerto Rico, confirmaron varias fuentes del gobierno. ¿Y quién es? Este consultor de BDO, Alberto Vázquez Piñol. ¿Quién es? Alberto Vázquez Piñol figura en una serie de documentos oficiales como consultor de asuntos intergubernamentales para la firma BDO o BDO. Alberto Velázquez Piñol es consultor de la firma BDO Puerto Rico, que servía de autoridad en la administración de seguros de salud, y ustedes saben ya lo que pasó ahí. Estuvo involucrado en varias controversias durante la administración ¿de quién? De Luis Fortuño Burset, Flip Flop Milhouse Tuño, para los que conocen el verdadero nombre de este individuo, que incluyen, oigan esto, pagos de gastos personales con fondos públicos, demandas por alegado fraude y resoluciones legislativas de investigación, entre otros, que obviamente no pararon en nada, que era cántico para las gradas. En documentos oficiales del gobierno de Puerto Rico figura como consultor de asuntos intergubernamentales, como les dije, en BDO, pero ostentaba autoridad en ACES, al punto de que varias fuentes de la industria de la salud desconocían que este individuo, este sujeto, era consultor externo, y ellos lo tenían como un miembro de la plantilla de la entonces directora ejecutiva de la agencia, Ángela Ávila, a quienes agentes del negociado federal de investigaciones visitaron en su casa a eso de las 6 de la mañana, como dice el meme que anda por ahí, el 1 de mayo, en relación a esta pesquisa que Maceira dice que no existe, que no han entrevistado a ningún funcionario. Las fuentes han indicado que Velázquez Piñol es una de las personas que han llamado la atención de los investigadores federales, ¿no?, que examinan la intervención de BDO en los menos, más o menos, departamentos de educación, según la información que nosotros tenemos, en Hacienda y en ACES. Ni la funcionaria, ni la empresa BDO, ni el propio Velázquez Piñol han accedido a solicitudes de entrevista para esta historia sobre las funciones, sobre la permanencia en BDO del consultor o sobre la investigación en curso. Ellos no saben nada, aunque muy oculto. Velázquez Piñol no es un desconocido en las lides gubernamentales. Su nombre trascendió desde la administración de Flip Flop Milhouse Tuño Burset, cuando fue designado, oigan esto, el 10 de febrero del 2009 a dirigir la oficina del Banco Gubernamental de Fomento en Nueva York, devengando de salario, state salary, $150,000 anuales. Posteriormente Fortuño lo reclutó
para dirigir un grupo de trabajo en el Departamento de Educación, ya que esa agencia se encontraba en sindicatura por el Departamento de Educación Federal. Como ven, fue en la era de Fortuño, no como andan por ahí regando que fue en otra era. Fue en la era de Flip Flop Milhouse Tuño Burset. Aunque era empleado del Banco Gubernamental de Fomento, fungió incluso como subsecretario de Administración del Departamento de Educación, una movida que es la que hace eco a la opción de Rosellito Roca de colocar a una contratista, a la Julia Keller, como secretaria de Educación. Velázquez Piñol estuvo en el ojo público en septiembre del 2010, cuando trascendió que además de su salario de 205, el petty cash ese, de $150,000 al año, también se le pagaban con fondos públicos los gastos de viaje back and forth semanalmente a Nueva York, donde residía. El asunto fue objeto hasta de una resolución, de una investigación referida a la Comisión de Integridad Pública de la Cámara en ese cuatrienio, y que la mayoría nuevo progresista dejó morir en la gaveta sin actuación alguna. ¿Por qué sería? ¿Casualidad o causalidad? En aquel momento, Flip Flop Milhouse Tuño Burset defendió vehementemente a Velázquez Piñol de la misma manera en que hoy Rosellito Roca está defendiendo vehementemente a los Gerandis de la vida y a todos el que mencionan a Elías Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque el entonces gobernador adjudicó el trabajo del grupo de Velázquez Piñol, el que Educación Federal sacara a la agencia educativa estatal en el verano del 2011 de una sindicatura en la que había sido colocada en 2004, la gestión administrativa del consultor quedó en entredicho 6 meses después, cuando 2 informes federales señalaron serias deficiencias en el sistema de contratación de la agencia y falta de fiscalización en el manejo. ¿De qué? Cierra la puerta. De $1.300 millones en fondos ARRA. ¿Te acuerdas, Flip Flop? Que creías que estaba fuera de investigación, pues mira, ahí los tienes como parte de los chanchullos de investigación que se están haciendo en el Departamento de Educación hoy. En diciembre de 2011, los inspectores de Educación Federal calificaron el sistema de contratación de la agencia como un vehículo de alto riesgo, tras hallar falta de documentación, falta de reglas para otorgarlo, pagos por encima de lo que disponen los contratos, vulnerabilidad a que los suplidores presionen a los empleados que manejan el pago, pagos sin contrato y discrepancias multimillonarias entre los pagos que reflejan un sistema y los que reflejan otro. Había una discrepancia total. Luego de sus funciones en el Departamento de Educación, este flamante consultor pasó a manejar otra sindicatura más. En esta ocasión fue designado a formar parte del comité del Banco Gubernamental de Fomento, que puso en sindicatura a ACES debido a los problemas financieros que éste enfrentaba. El anuncio de esa sindicatura a cargo del entonces secretario de la Gobernación, la gata persa, Marcos Rodríguez Gema, en julio del 2011 se dio en momentos en que se negociaban las nuevas tarifas económicas del ¿qué? Del plan de salud del gobierno. Por si acaso quieren saber,
de dónde puede ser que pudieran haber salido lo que costó comprar la 33% fue, de las acciones de McConnell y Valdés. El anuncio de esa sindicatura a cargo de Rodríguez Gema, precisamente sus funciones recientes en ACES, bajo el escrutinio federal, conllevaron involucrarse en el más reciente adjudicación de los contratos. ¿De quién? Del Plan Vital. Ese es el nuevo nombrecito con que han bautizado el Plan de Salud Público, la reforma. Y para el proyecto de transformación del nuevo modelo del Plan de Seguro de Salud para los empleados del gobierno. ¿Se imagina el conejo en el medio de la cosecha de lechuga? Antes de su empeño en la administración Flip-Flop Milhouse Tuña, este consultor fue ejecutivo ¿de quién? De Casiano Communications. ¿Se acuerdan? Y en el 2014, en una entrevista que le otorgó a Noticel, el presidente de esa empresa, Manuel Casiano Asensio, adjudicó la quiebra de la empresa al pésimo, al mal manejo de finanzas que hubo bajo la dirección de Velázquez Piñol. De hecho, Casiano sometió una demanda contra su ex ejecutivo por fraude, un caso que concluyó con estipulaciones confidenciales entre las partes. Y esto es lo que yo digo que no debiera pasar. Porque habiendo tenido un caso como este, Manuel Casiano Asensio concedió una especie de silencio, de que nadie hable, a un individuo que le robó, porque la demanda fue por fraude, como mencionó, mal manejo de finanzas, que llevó a Casiano Communications a la quiebra. Si esto hubiera trascendido públicamente, ¿cómo hubiera sido posible que públicamente este malandrín siguiera siendo miembro ex oficio, aparentemente indicado, pero con órdenes, con poder ejecutivo del gobierno? Casiano sometió la demanda y todo se quedó en estipulaciones confidenciales. Después de la gobernación de Flip-Flop, Velázquez Piñol creó la empresa Azur Limited, bajo la cual solo aparece con un contrato público registrado en las oficinas del Contralor. ¿Con quién sino con Mayita en el municipio de Ponce? Que tendría vigencia en los primeros 6 meses del 2014 y que tenía un tope de $115,000, pero que aparece haber sido cancelado. Tengo que ir a una pausa, pero cuando regrese retomo la parte en donde su expediente público, en el cual se autodescribe como una persona que trabaja siempre con la mayor diplomacia y profesionalismo. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico. Y seguimos siempre en cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de su radio receptor, cubriendo todo el noroeste, oeste, suroeste y sur, incluyendo la montaña de todo Puerto Rico. Bueno,
Decía yo que su expediente público de este señor Vázquez Piñón, en el cual él mismo se autodescribe como una persona que trabaja siempre con la mayor diplomacia, por lo menos tenemos que admitir que lo hace con la misma sagacidad y la, ¿cómo se llama? Y la expertise de un agente secreto. No denota qué trabajo realizó durante esos años en el sector privado, pero su regreso a la vida pública ocurrió en agosto del 17, cuando el hoy gobernador Rosellito Roca lo nombró parte de un subgrupo de trabajo con el propósito de cabildear en Washington para llegar fondos federales a salud como parte de la iniciativa del Frente por Puerto Rico. Pero en ese momento, y ya funcionando a través de BDO, figuraba como asesor del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, el que nadie avisó nada, si se va, si no se va, si se queda, si renuncia, si lo renuncian, todo está muy calladito en ese frente. Con BDO aparece como parte del equipo de esa firma encargado de liderar la transformación del área de salud en los planes de la transformación que la administración Rosellito Roca, gobernador putativo de Puerto Rico, sometió a la Junta de Control Fiscal. La factura de los abogados del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico aparecen consultas hechas a Velázquez Piñol para temas de gastos de salud y proyecciones en esa particularísima área. Una fuente de esa fuente de entero crédito dijo que a principios de este año, de un día para otro, se le dejó ver en las oficinas de operaciones de ACES el secretario de Hacienda y principal oficial financiero Raúl Maldonado Gautier. Dijo que comenzó a cancelar contratos con BDO el 10 de mayo pasado como resultado de los requerimientos de información de las agencias federales. Esto implica claramente que el gobierno conocía de facto las investigaciones por lo menos hace unos 40 días antes de que salió a la luz pública, aunque no fue hasta hasta unos días que se anunciaron las cancelaciones de los contratos, cuando se conoció públicamente la pesquisa. Y hay unos cuantos que no se han cancelado. Porque o estaban en proceso, o qué sé yo cuál fue la excusa, pero hay unos cuantos que aún están en efecto. Hubo múltiples requerimientos a distintas agencias en el mismo tiempo. Fue como lo describió la acción federal el propio secretario de la Gobernación, el hoy en aguas sumamente calientes y profundas, Ricardito Gerandi, a quien se le aconsejó que se quedara en San Luis vendiendo taquillas en el teatro. Si lo hubiera cogido consejo, hoy no estaría de cabeza en la letrina en la que está por estar lambiendo trasero a quien no se lo va a agradecer cuando caiga en una investigación y ya está bajo ella. Y posiblemente te encuentren incurso, Dios quiera que no, y no por ti, sino por tu familia, no por ti, sino por tu familia, a la quien en particular
yo mantuve una muy buena relación en los años en que estuve en Arecibo. Desde allí, de hecho, transmitíamos el baloncelista estrella desde el mismo teatro Gerandi. Algunas de las situaciones que se han dado se están dando por un claro patrón de alcahuetería, un claro patrón de lambenarierías, un claro patrón de gente de chupamatres, de gente boca abajo, prestándose como aquel grupo del chat, gente que se han sacrificado para llegar a donde está y que por lamberle el trasero a un inepto, a un engendro, a un demostrado incapacitado ni siquiera para ir y limpiarse su propio trasero, han caído en desgracia, han caído en posibles acusaciones criminales y posibles vacaciones en entidades federales, en algunos lugares que algunos la pasan bien, otros no la pasan tan bien. Bueno, pero ese es el mundo que nos ha tocado vivir gracias a 6 del patíbulo que traicionaron a Alejandro García Padilla, a 3 en el Senado que le votaron a favor de la privatización de energía eléctrica. Total 6 y 3, sin contar los que no hemos identificado claramente por ahí, que han traicionado de manera burda al partido al que pertenecen, y me refiero al Partido Popular, ese liderato de pacotilla que tiene el partido en Puerta de Tierra, cuando tiene un excelente liderato en los 50 y tantos alcaldes que ganaron la mayoría de los pueblos en las elecciones. Y ninguno de ellos repitió. Pero hay alguna gente que miran esto desde otra perspectiva, y eso es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes, porque el licenciado Luis Abreu Elías, Wichi, excelente isabelino, tiene un asesor que se llama el Diablillo, y es quien le sugiere esta poca vergüenza, ¿no? Ahí está. Pero hace un sentido profundo lo que Luis Abreu Elías escribe, porque nosotros, los que cumplimos con nuestra obligación sacerdotal del periodismo honesto y serio en la isla, pues no tenemos el acceso a estos funcionarios que tienen todos estos mercenarios y periodistas, si se quieren llamar así, o reporteros que están en el área metropolitana. Y muy pocos de ellos vienen acá para que nosotros los entrevistemos. Bastante valientes son los políticos de esta área, como lo son los alcaldes y los representantes, que sí están prestos y vienen a nuestras entrevistas, demostrando un excelente sportsmanship, porque no es fácil estar con ninguno de nosotros en una entrevista, ¿no? Un Maelo Valga, qué sé yo, para no mencionar mucho y no se enoje mucha gente, ¿no? Ninguno de los medios que hacen preguntas a este aviario cotorral del gobernador putativo de Puerto Rico se les ocurrió hacer estas preguntas, o algunas similares, ¿no?, al secretario de la Gobernación en relación a la amenaza que hizo para que lo recogieran $500,000 para el gobernador putativo de Puerto Rico y su upcoming political campaign. Y vamos a algunas de las preguntas que recoge
este ilustrado abogado, el licenciado Abreu Elías. Pregunta que él sabe que acá en el área es comida de todos los días, desde Ponce, por todo el sur, hasta el suroeste, oeste de Puerto Rico. Una, ¿por qué no le preguntaron cuando usted le informó a los jefes de agencia que estaban ya enfogonados por no cumplir las cuotas asignadas? Esos enfogonamientos incluían a Rosellito Roca. ¿Por qué no le preguntaron eso? Si contesta en la negativa la pregunta número 1, haga la segunda que lee, ¿cómo sigue? Entonces el gobernador estaba contento con que no se le hubieran recogido los medios milloncitos o milloncitos que él quería para su campaña. ¿Sí o no, señor secretario Gerandi? Si el gobernador no estaba enfogonado, ¿por qué usted dijo que estamos enfogonados? Entre los que estaban enfogonados estaba usted. Y estaba enfogonado como secretario de la gobernación o como una persona desempleada o como un ciudadano más. A esta hay varias de seguimiento que se pueden hacer según conteste. Cuando usted le dijo que si no cumplían se echaran a un lado, ¿estaba o no implicando que renunciaran? Y eso se lo dijo o no, sabiendo ellos el peso y el poder de su cargo, don Gerandi. ¿Sabían los secretarios de gabinete que él, el que los estaba amenazando, era precisamente el secretario de la gobernación? ¿Lo sabían? Si usted no hubiese sido el secretario de la gobernación, ni ocupara puesto alguno en el gobierno, y fuere solo un votante o un miembro más del chat, ¿cree usted que los jefes de gabinete le hubieran hecho caso? Pregunto. Cuando usted habló con el gobernador para discutir la reunión que iba a tener para ordenar a los jefes de agencia a recoger fondos, ¿fue en la fortaleza o dónde? ¿En horas laborables o fuera de ella? En su contrato de trabajo, pregunto, o nombramiento, que sea, donde lee que su horario de trabajo es de 8 a 5, o dice otro horario. Cuando planeó y cuando usted le informó al gobernador putativo de Puerto Rico la recogida amenazante de dinero, detalle todo lo que ese alegado gobernador le dijo, lo que usted le dijo a él. ¿Estaba hablando él con usted como su subalterno o solo como un ciudadano privado? Cuando entregó el dinero, ¿lo hizo fuera de horas laborables? Pregunto. ¿En qué horario del día cada secretario de gabinete pasó el platillo para recoger dinero entre sus empleados? ¿Lo hizo en el mismo o delegó a otras personas? ¿Le ayudó a alguien en las colectas? ¿Quiénes y qué posición ocupaban en esa agencia? Usted sabe. Se llevó una bitácora de lo que recogió cada encargado y de los nombres de los compradores de boletos y de la forma de pago. Se copia de los documentos o bitácora, por favor, la tiene, para que nos la haga llegar.
cuando usted le dijo a los secretarios, otra pregunta, si no pueden cumplir, renuncien, o palabras a esos efectos. ¿Lo dijo usted sabiendo que ellos sabían que usted era el secretario de la gobernación, o había alguien allí que no supiera quién era usted? Si tiene lista de los nombres y o direcciones y teléfonos de cada comprador de boletos, ¿nos las puede entregar? Oiga, y me gustaría saber si el gobernador putativo lo llama a usted a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana para discutir un asunto, usted acude o le dice al gobernador, nada, espera, yo estoy durmiendo ahora, no puedo ir, yo estoy en mi hora de asueto. ¿Usted le diría eso? ¿Cuánto tiempo usted cree que duraría en el trabajo si usted le dice eso al gobernador que no lo atiende fuera de 8 a 5? Le pregunto. Cuando empezó su charla, por último, y podríamos estar aquí hasta el resto de la noche. Cuando empezó su charla de colección de $500,000, usted le dijo a los presentes, estoy fuera de horas de trabajo laborable y solo les hablo como un elector. Y mis palabras no tienen la fuerza que tendría si se las hace un secretario de la gobernación. Pregunto. Bueno, ya está el área acá para los que nos estén escuchando o nos escuchen esta noche después a través de las páginas de redes sociales. Están preparados los paradores de toda el área sur, suroeste y sur de Puerto Rico para las celebraciones. ¿Por qué no de la guitarra? ¿Por qué tiene que ser del 4 de julio? Bueno, este fin de semana es largo. 4, aunque algunos trabajan el viernes, estoy seguro que habrá un ausentismo brutal, o por lo menos habrá mucha gente todavía en día con hangover en los trabajos. Perdón, pero aunque ya está todo listo, aún todavía quedan habitaciones disponibles y hay varias ofertas y paquetes de vacaciones con las tarjetas de descuento que tienen los paradores. Así lo dijo la Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico, que aseguran estar listos para recibir las miles de familias que frecuentemente se hospedan en los paradores durante la celebración. ¿Cómo es? Puertorriqueños celebrando la independencia de los Estados Unidos, pero no quieren, al menos a un 41%, no quieren la independencia nacional. No es ridículo esto. Bueno, es bueno lo de las vacaciones. No hay problema con eso. Pero ¿no les suena a ustedes ridículo que haya gente celebrando la independencia de los Estados Unidos y no quieran celebrar la independencia de Puerto Rico? Ahí va a haber una cosa buena. Y se los adelanto, para que después no digan que no lo dije, y que lo dije, y lo dije yo primero. Van a tener esa oportunidad de cuando celebren el primer día, el primer año de la independencia, y el segundo y el tercero. Van a tener la dicha, la oportunidad, todos estos apátridas, todos estos que viven en negación, que dicen que su nación son los Estados Unidos, van a tener la oportunidad de celebrar la independencia de Puerto Rico y agradecerle a John Smith, a Ben Jones, a Jacob whatever, all English names, como los verdaderos padres de la independencia, o al menos de la libre asociación de Puerto Rico. Y no va a haber un Rubén Berríos Martínez, ni un Juan Dalmau, ni ningún líder de esos como padres
de la independencia de Puerto Rico. Así que prepárense, incluso a mis queridos colegas y amigos independentistas y socialistas de Puerto Rico, que van a tener que acostumbrarse a dejar de llamar a Betances con el padre de la independencia y qué sé yo, a lo mejor la Ocasio, al menos tendríamos un nombre en español que sea madre de la independencia de Puerto Rico. Bueno, pero este año, el fin de semana largo de la celebración del 4 de julio se extiende por 5 días. Ya que muchas empresas y oficinas gubernamentales cierran desde el miércoles 3 de julio. Desde hoy ya cerraron. AAA dijo que no va a dar servicio durante todo ese fin de semana. Así que pídanle a Dios que no haya una avería. Nuestras facilidades están listas para proveer una absoluta seguridad, dicen los señores proveedores de la Asociación de Paradores, y la mejor calidad para nuestros huéspedes y al costo más accesible en todo el Caribe, dijo Jesús Ramos, quien preside la asociación y dueño a su vez, ese chu, del Parador Villas de Sotomayor en Adjunta, donde se celebra el famoso Festival del Frío. Y que allí hace frío. Es una cosa buena y es el estímulo que hay para uno antes de caminar hacia las casitas que están esparcidas por toda la finca. Salir de la barra necesita un buen anticongelante. Según Jun López, presidente de Tropical Inc., la mejor oferta de descuentos para el verano la consigue al obtener la tarjeta de descuentos Visit Paradores Card. De la Asociación de Paradores. Al adquirir esta tarjeta en uno de los paradores participantes, la persona entra en un exclusivo programa de descuentos de 8 paradores y pueden ahorrar hasta un 15% en su estadía en los restaurantes, en las tiendas de regalo y otras atracciones que tienen los paradores. O sea, señores, yo no entiendo por qué todavía hay gente en Puerto Rico que se monta en un trapo de avión todos los años para ver la misma porquería, cuando aquí tienen 78 regiones para ver, sin contar las demás islas del archipiélago, sin contar los cayos, sin contar los viajes submarinos que hay en nuestra. La oferta turística es bien diversa. Se pueden acomodar a todos los gustos y los presupuestos. Aquí en esta zona hay 7 paradores: Boquemar, Combate Beach Resort, El Buen Café, Guánica 1929, Mauna Caribe, Palmas de Lucía, Yunquemar, ese es allá. Están localizados muy cerca de playa, y Villas de Sotomayor le ofrece las bellezas y los atractivos de la montaña en principal centro agroturístico y ecoturístico de Puerto Rico. ¿Okay? Así que la invitación está lanzada. Se economizan los viajes por avión, el costo de avión, las pérdidas de maleta, los robos en el hotel. Todo eso se lo economizan cuando usted viene a los paradores y sobre todo acá, a la zona suroeste nacional. Pero, lo he dicho en cientos de ocasiones, debemos de andar por buen camino porque nos están ladrando los perros. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Gracias, don Omar. Don Omar, el hombre grande allá detrás del cristal en Master Control. Gracias a un millón por pasar los micrófonos hacia nuestros estudios. Y a ustedes, bienvenidos a esta segunda hora de Hay que tener vergüenza. Y gracias por estar ahí y quedarse con nosotros. Pero
Vale la pena preguntarle una vez más si sabía usted que el promedio de vida saludable, alimenticio, de un huevo, el promedio son 45 días. Y cuando usted compra un huevo importado, de estos huevos que vienen de los Estados Unidos, ¿cuántos días ustedes creen que se tardan esos huevos desde que los pone la gallina, donde demonios los ponga, para llegar hasta el almacén y el supermercado lo ponga en el rack para que usted lo compre? En otras palabras, que cuando usted lo compra y lo pone en su nevera, que por lo general lo tiene un mes, tres semanas, más o menos, quiere decir que ya el huevo hincho, pellejú, viejo, pequeño, porque ese modelo, ese tamaño, los gringos no lo consumen y vienen aquí en lo que se llama dumping, y ustedes zángano de morón, porque es más barato que los de aquí. No es más barato si usted lo que está comprando es basura. Y usted cuando compra el huevo de Puerto Rico al precio que lo compre, 2 y pico, lo que sea, usted está comprando un huevo fresco, casi acabado de llegar del gallinero, en Morovi, en Corozal, en Orocovi. No viene de 3.544 millas de distancia o de 6.000 millas, ni viene ni por avión ni por barco, viene en su camión desde la finca al supermercado. ¿Ven por qué la importancia de comprar huevos de Puerto Rico? Como es igual importante comprar la carne de pollo de la crianza puertorriqueña, como se llamen. Hay varios, hay algo, pero mire, cuando a usted le digan que este pollo americano es fresco, le están mintiendo, le están faltando el respeto a su inteligencia, porque primero que nada, ese pollo, ¿cuándo demonios lo mataron allá? ¿Cuándo lo congelaron? ¿Cuánto tiempo estuvo en el freezer? ¿Cuánto tiempo salió del freezer para ponerlo en un camión que lo llevara a Jacksonville o a Delaware, para que viniera hacia Puerto Rico, que se tardan 2 semanas más, 3 semanas? Digo, si es que el barco salió a tiempo cuando llegaron allá y no se quedaron un tiempo esos pollos allí en el muelle. Y entonces llegan a Puerto Rico y algunos comerciantes inescrupulosos lo descongelan y lo ponen como si fueran pollo fresco, y son tan descarados que le dicen pollo fresco de los Estados Unidos. Mire, pruébelo, no me crea a mí. Coja un pollo del país, un pollito de estos, ¿cómo se llaman? Torricos, finco, no sé cómo se llaman los de aquí. Yo no me fijo en eso, yo los compro y se acabó. Cómprelo, coja el del país y ráspelo y mírele un hueso, y coja uno de esos pollos frescos americanos y rájele el cantito y búsquele el hueso. Si el hueso está negro, ese pollo estuvo congelado. Es más, pruébelo usted en su casa. Cuando venga el pollito fresco que usted compró en el mercado, pruébelo y véalo que el hueso está blanquito. Póngalo en el freezer y déjelo ahí 3 días. Ni se diga una semana, un mes. Y sáquelo para que usted vea cómo se pone de negro el hueso. El hueso negro del pollo quiere decir que estuvo congelado. Por tanto, no permita que ningún supermercado anuncie carne fresca de Costa Rica, carne fresca de los Estados Unidos, porque esa carne lo menos que tiene es fresca. Si usted quiere carne fresca, vaya al supermercado donde esté marcado carne fresca de Puerto Rico, carne de cerdo de Puerto Rico y no carne de puerco americano.
porque esa carne de puerco americana sencillamente es contaminante y Dios sabe con qué alimentaron a esos animales y en qué condiciones, qué tiempo lleva muerto, qué tiempo lleva congelado, qué tiempo llegó hasta su mesa en Puerto Rico. ¿Okay? Yo tengo que concluir una vez más que el problema de Puerto Rico no fueron los arahuacos, ni fueron los guerreros, ni fueron ni siquiera los españoles. Es más, casi ni siquiera los gringos tienen tanta culpa de lo que pasa en Puerto Rico, porque el problema de Puerto Rico somos nosotros, los propios puertorriqueños, que hemos permitido que estas cosas pasen y las patrocinamos, y somos tan idiotas, tan morones, que porque yo viví en Chicago y aquello era fresquecito. Allá, claro que sí. Como si usted está allá y está bebiendo cerveza, beba la cerveza que hacen allí. Fasta, Black Pat Blue Ribbon, qué sé yo qué. Pero aquí en Puerto Rico, si usted bebe cerveza, tiene que beber la de Puerto Rico, la que está fresquecita, porque la cerveza, mientras más fresca se beba, mejor, más saludable, mejor para su salud, mejor para sus condiciones. Si es vieja y si está en lata de aluminio, pierden un montón, además de ser cerveza vieja. Así que, realmente, el problema que tenemos en Puerto Rico ni es de los españoles, y es hasta cierto sentido, no es de los propios gringos invasores, sino de nosotros mismos, que hemos permitido que esas cosas pasen, y que mañana vamos a celebrar la independencia de los Estados Unidos, o God Save America, pero no queremos celebrar la independencia nuestra. Y para eso hay que hacer un degenerado, un apátrida, un inmoral. Celebrar la independencia de quien te esclaviza no es otra cosa que demostrar que eres un esclavo irredento. Tan solo eso. Y tengo que seguir preguntando. ¿Qué pasó con la recomendación tácita, expresa, directa, en perfecto español, en uso de un lenguaje común, del licenciado Juan Beto Ruella, de que le solicitáramos a Washington, al Procurador General allá en Penn Avenue 935, un gran jurado federal que investigue todo lo relacionado con la deuda de Puerto Rico? Coquí. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Que nos hayamos quedado sin patria, que nos quedemos sin país, que nos tiren al mar, a nado, buscando un lugar donde quizás nos quieran aceptar. Y cuidado, para después andar llorando como nenitas asustadas, ¿no? Como bebitas. Lo que no hemos sabido defender como hombres y mujeres hechos y derechos. Después no andemos llorando como Boabdil y pasar a la historia cuando tus bisnietos te pregunten: mamá, papá, ¿de dónde somos nosotros? ¿Dónde es la patria? ¿Dónde queda? Y que usted diga: no, por culpa mía, es una mina inmensa en el Caribe. Lo que queda que no es mina es una plantación de árboles para suplir las necesidades del imperio. ¿Y qué tú hiciste? Nada. Y debo insistir una vez más y recordarle una y otra vez la resolución 1541 Romanos 15, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre
de 1970. Esa resolución reconoce que una colonia no autónoma, como son todas las colonias, puede alcanzar la plenitud de un gobierno propio mediante la libre asociación. Y esa es la mejor, no digo yo de 2 mundos, ni de 3, de 4 mundos. ¿Por qué? Para los independentistas es bueno porque le da la oportunidad de saborear la república, con la oportunidad de que si no funciona, podemos virar para atrás. O seguir hacia adelante, hacia una república libre y soberana, cuando ya la gente haya saboreado el placer y el sabor de la libertad, de la independencia. Para los populares, la satisfacción les llega por la presencia de la libre asociación, que es la versión que Luis Muñoz Marín y Antonio Fernández fueron realmente a solicitar en el 1950 al Congreso, y que Jacob Javits les advirtió: esta porquería no es lo que ustedes están pidiendo. Y que el engaño tiene todavía a los populares creyendo que el Estado Libre Asociado, que es un nombre precioso, un nombre hermoso, significativo, es lo que se supone que sea y no lo que en realidad es. Una colonia que emana de la ley Foraker, según enmendada por la Jones y enmendada por la ley 600, nos permitieron escribir una constitución para que dijeran que era bajo el apoyo y el respaldo de los gobernados. La mandaron al Congreso y la mutilaron, la cambiaron y la convirtieron en una ley del Congreso en lugar de ser una constitución soberana del pueblo de Puerto Rico. Y así traicionaron al presidente Truman, y así traicionaron el Congreso a todo el mundo, y encima de eso le mintieron a las Naciones Unidas y nos mintieron a nosotros por 69 años. Y hay todavía mucho popular que no quiere escuchar lo que les decimos, los que sabemos y hemos leído la realidad de eso. Vayan, no nos crean a nosotros, vayan al Record, vayan al Congressional Record y pidan allí la discusión suscitada en torno a la aprobación de la ley 600 y las declaraciones de Jacob Javits y las declaraciones de Luis Muñoz Marín y de Antonio Fernández. Léanla como hicimos nosotros. Si ustedes no quieren leerla, pues allá ustedes. Pero tendrían eso. A los estadoístas le satisfacería saber que con la libre asociación, mediante el tratado que se firme, tratado de verdad, no una porquería como lo que alegan existe y de donde emana el poder que tienen los Estados Unidos sobre un tratado ilegal ad inicio, ¿no? Pues tendríamos un contrato donde podríamos retener el dólar que ellos tanto aman. De todas maneras, libre asociación o no, la ciudadanía no nos la puede quitar nadie. Que el que nace en Puerto Rico, si no es ciudadano americano, no tiene ciudadanía por nacimiento. Eso es verdad. Así que los extranjeros que nazcan aquí seguirán siendo extranjeros, aunque tendrían la ciudadanía del Estado Libre Asociado o de la República Libre y Asociada. Los puertorriqueños, adquirida su ciudadanía por ley, por nacimiento, por juramentación, por sangre, no hay poder absoluto en ningún lugar de los Estados Unidos, al menos hasta el día de hoy, que puedan quitarle la ciudadanía a ningún ciudadano. Y los puertorriqueños seguirán teniendo sus nietos, bisnietos, tataranietos y charnos, heredando la ciudadanía. Lo único que tienen que ir a registrarlo en la embajada de los Estados Unidos, que estará, me imagino yo, que en la Chardón, o en los consulados que estarán, presumo yo, uno en San Juan, uno en Ponce, uno en Mayagüez,
un Arecibo, etcétera, en las principales ciudades del país. Así que sin duda habrá un consulado en La Parguera aquí para manejar esos asuntos. Pero, y la ventaja, que es la cuarta, para el imperio, porque el imperio seguiría evitando que vinieran bases militares rusas o chinas a implantarse en Puerto Rico. Podrían, dentro del tratado, limitar quizás tal vez la relación de comercio o darle unas prioridades a la nueva república asociada, a la libre asociación, versus cualquier oferta que pueda hacer cualquier país del extranjero. Una solución buena para las cuatro partes que intervienen en la situación puertorriqueña, que aunque ultravire emana de lo que pasó aquí en el 1898. La detección temprana salva vidas, y la incidencia del cáncer en el seno continúa creciendo en Puerto Rico, afectando tanto mujeres como a hombres. Créanme, en todas las edades, en todos los sexos y en todas las clases sociales, esto es una realidad. Sin embargo, es el cáncer más fácil de detectar, porque usted se toca, y si usted toca algo que usted cree que no debe estar ahí, arranque para el médico. Se hace un estudio, y una detección temprana, sin lugar a dudas, salva vidas. Y rapidito, y con una cortesía de Bioprop en Puerto Rico, la única empresa puertorriqueña dedicada a productos estrictamente de farmanutrición y de salud intestinal, biopropr.com es su dirección en internet, nos informa que los niveles de polen y hongo a esta hora están como siguen. Bueno, sencillamente como siguen en el techo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, porque esto lamentablemente no hay otros medidores en ningún lugar en el resto del país. Nadie, ningún politiquero de pacotilla ha tenido ni siquiera la decencia, la integridad, a pesar de que estoy seguro de que algunos de ellos tienen familiares, hijos, nietos, que son asmáticos y que tienen problemas respiratorios. Ninguno se ha dignado a presentar un proyecto de manera de ubicar por lo menos 10 medidores de este tipo a lo largo de la isla para asegurarnos de un promedio general de condiciones. Pero la hierba mala, según el polen de árboles, según allá en la Universidad de Puerto Rico, está en amarillo, que es moderado. Ellos dicen que la hierba mala está ausente y el polen del pasto también. ¿Por qué? Porque estoy en el techo de la universidad, y allí, ¿qué diablo de hierba mala va a crecer? Pero, bueno, excepto los políticos que van de visita. Por tanto, los hongos están en amarillo, que es moderado también. Ahora bien, todos nosotros, todos acá, los que no estamos en el área de la Universidad de Río Piedra, tenemos que prevenir caer en crisis respiratoria mediante, primero, seguir las instrucciones de tu pulmonólogo o neumólogo, como se le conoce aquí. Y si usted no quiere creerme a mí, llame al siguiente teléfono: 787-767-6777. Es el teléfono del doctor Luis Nieves Garrastegui. Llámelo, consúltele y pregúntele cuán importante o cuántos son los efectos de la contaminación que vive Puerto Rico con los vientos del Sahara, con los polvos del Sahara y con toda la contaminación ambiental por las fábricas y por las asperjaciones de glifosato y los aviones de los chemtrails que andan asperjando microvidas que producen enfermedades para que usted tenga que comprar más medicamentos, propiedad de las grandes empresas farmacéuticas.
Llame 767-6777. Y la pregunta que tengo que hacerle obligado es: ¿cuántos de ustedes o cuántos miembros de su familia han tenido o sin lugar a dudas van a tener o experimentar un problema de condiciones de estreñimiento? El producto High Fiber, que representa en Puerto Rico BioPro, hace la diferencia. Este producto es una fórmula de fibra soluble líquida. Por lo tanto, no hay nada que ver con mezclar ni preparar. Son 12 gramos de fibra soluble por onza. No causa cólicos, ni tenemos carreritas, no. Una sensación de urgencia de vaciar el intestino, no. Nada de eso. No captura o interfiere con los otros medicamentos. No posee azúcares y sabor cítrico. No se absorbe, por lo tanto, lo pueden usar las mujeres preñadas. Es la frase que usa nuestra gente, pues, pero embarazadas. Y los niños igual. La dosis, 1 onza 3 veces al día. Lo puede pedir por su nombre en la farmacia de la comunidad favorita, High Fiber. High Fiber. ¿Okay? O puede accesar desde su computadora a www.bioprobpr.com. bioprobpr.com. Señor director, sea usted tan amable, vamos a dar una mirada a los movimientos telúricos en el país. Gracias, señor director, muy amable con devolvernos los micrófonos acá a nuestro estudio, acá en la... Pues bueno, como dije, este informe de movimientos telúricos es una gentil, muy amable cortesía de Farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán. El teléfono a llamar es el 787-892-6360. Ayer se registraron 4 movimientos telúricos. Como ven, se registran movimientos telúricos en Puerto Rico todos los días, 4, 5, 8, 11, 15. Los huracanes, 2 al año, 1 al año. Pero ayer, como les dije, se registraron 4. 2 de ellos en Puerto Rico, 1 en la República Dominicana y 1 en las Islas Vírgenes estadounidenses. Uno de 2.6 a 10 kilómetros al oeste de Mayagüez, debe ser quitita, aunque profundo, a 125 kilómetros, pues casi no se sintió. Uno de 3.4 a 145 kilómetros al norte-noroeste de Charlotte Amalie, en las Islas Vírgenes de Santa Cruz, a unos 53 kilómetros de profundidad. Uno de 3.7 a 133 kilómetros al norte-noreste de Vieques, a unos 34 kilómetros de profundidad. Y uno de 3.5 a 67 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en República Dominicana, a unos 147 kilómetros de profundidad. Como ven, ninguno de estos movimientos telúricos alcanzó una intensidad crítica, ¿no? Pero por lo tanto no me dio un boletín informativo con instrucciones especiales. No obstante, la pregunta que hay que hacerle a ustedes y a todo el mundo, ¿no? Porque en Puerto Rico nadie le han dado esas clases, aquí nadie tiene ese adiestramiento. En la escuela los maestros no saben cómo manejar una situación de un terremoto en kindergarten, por ejemplo. Pues, ¿y qué es un terremoto? Pues un terremoto es una sacudida repentina en la cual se libera la energía acumulada en la corteza o manta superior de la Tierra. Así de simple. Y se mide, usted nos escucha a nosotros hablando de magnitud o intensidad. Pues bueno, la intensidad, que es lo que se llama el MM. La intensidad es una medida
de los efectos de la sacudida en la estructura y en la naturaleza en un sitio en particular. La escala de intensidad que se usa generalmente es lo que se llama Mercalli. Esa Mercalli modificada varía desde 1, de que no se sintió, hasta 7, hasta 12, que es una destrucción total. La intensidad de un sismo varía con la distancia del foco al tipo de subsidio. Y esto es lo que yo quiero que ustedes noten. Yo estoy leyendo esto, esto que está aquí es una publicación de la Red Sísmica de Puerto Rico. A los que me están viendo en televisión lo pueden ver claramente. Y este es uno de 4 distintos panfletos que publica la Red Sísmica de Puerto Rico o la Oficina de Manejo de Emergencia. En cada uno de estos panfletos está detallado toda la explicación completa, las instrucciones que usted debe seguir, lo que usted debe de hacer antes, durante y después. Mi recomendación es que por favor vayan a la oficina de manejo de emergencia en el pueblo que usted resida y donde nos esté viendo. En esa oficina, pídale al director que le den una copia de esos panfletos, de esas publicaciones. Si no la tienen, que la pidan, porque la agencia central la publica todo el tiempo y ahí están todas las instrucciones que usted debe tener conocimiento de qué hacer, cómo hacer un plan de manejo de emergencia de la familia, cómo hacerlo, qué hacer, cómo, durante, cuándo y por qué en el terremoto y qué hacer después. La diferencia entre la vida y la muerte en un movimiento telúrico es lo que usted sabe hacer antes, lo que hace durante y lo que hace inmediatamente después del terremoto. Señor director, hasta aquí esta sección y aprovechamos, nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias, don Doel Omar, muy amable, por devolvernos los micrófonos acá a Laja, Puerto Rico. Y seguimos en cadena con la poderosa antena 1090 de Radio Sol desde allá, desde Villa Tavara, en el 220 de la avenida Los Atléticos. Bueno, el Museo de Historia y la Junta de Directores del Museo de Historia de San Germán les recuerda a todos los tallistas de santos residentes en Puerto Rico el primer certamen de talla Felipe de la Espada, cuya premiación se estará llevando a cabo el domingo 1 de septiembre del 2019 en el Salón Tertulia del Museo de la Farmacia. Cualquier pregunta que necesiten sobre cómo, cuándo, dónde, requisitos, tamaños, pintura, en fin, cualquier detalle que necesiten en torno a esta convocatoria, pueden hacerlo llamando a la licenciada Ana Trigo al 630-7123 con el 787. Pueden llamar a la licenciada Blanca Martín al 787-397-3125. Al doctor Luis Freites Lugo al 787-405-3715 o al señor David Nazario al 608-2056. También lo pueden hacer llamando al teléfono del Museo de la Historia de San Germán, el 787-892-3670. Llámelo y pregunte de una vez por las distintas exposiciones itinerantes que el museo presenta de cada vez y que no hemos recibido ninguna información al respecto, pero usted puede lograrlo llamando allí. Bueno, reiteradamente he dicho que la ignorancia no te da derecho a ser torpe, como el desconocer las leyes no te autorizan a violarlas, ¿no? Y es una de las cosas
que van a enfrentar muy pronto, mucha gente en el gobierno de Puerto Rico. Y lo van a enfrentar precisamente por esto, por ignorantes. Muchos por alcahuetes, ¿no? Muchos por las menargas, ¿no? Pero bueno, hay que bregar con eso. Pero la Junta demanda a suplidores de combustible y el laboratorio que aún retiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un artículo que se publicó el 30 de junio en la redacción de 5 millas, no de 5 millas, sino de 5 millas. El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta Central Fiscal radicó una demanda contra varios suplidores de combustible y laboratorios para recuperar potencialmente miles de millones de dólares en pagos fraudulentos realizados por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Cosas que se han denunciado, cosas que nosotros denunciamos, cosas que se hicieron investigaciones de la Cámara y el Senado de Puerto Rico, y que hicieron, se sacudieron la nariz con los papeles, por no decir una grosería mayor. La demanda alega que entre el 2002 y el 2015 ciertos suplidores de combustible recibieron pagos en exceso y otras compensaciones indebidas por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual estaba obligada en virtud de contrato y reglamentación ambiental a comprar únicamente combustibles de alta calidad, los cuales eran más costosos y limpios que el combustible de baja calidad. Pero venía el laboratorio, los cuales obviamente estaban repartiendo las regalías y las diferencias, incluyendo esos documentos están firmados por un funcionario. Ahí están los nombres. ¿Por qué no arrestan a esa gente? ¿Por qué no le formulan cargos criminales? ¿Por qué no los obligan a devolver esos dineros sin tener que hacer todo este espectáculo? La demanda, como les dije, evidencia, se sustancia, porque hay evidencia suficiente de que esto pasó. Las compañías suplidoras de combustible, en particular, las dos que están en esta demanda, Trafigura y Vitola, alegadamente le suplieron a la Autoridad de Energía un producto que no cumplía con las especificaciones contractuales o reglamentarias aplicables, pero aún así recibieron pagos de parte de la AEE al precio del combustible de alta calidad. La demanda también alega que los suplidores fueron asistidos por los laboratorios, oigan esto, Carlos R. Méndez y Asociados, Inspectorate America Corporation y Altol, que recibieron pagos por falsificar los resultados relacionados con el combustible suplido a la autoridad. No solo con el daño financiero que le hace a la agencia y al pueblo, y ahí la están viendo ahora, sino el daño al medio ambiente. El Comité Especial de Reclamaciones les está solicitando al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, esto es en la Corte Federal de la Chardón, autoridad para recuperar esos pagos fraudulentos en beneficio de las partes interesadas. La Junta de Supervisión tiene la responsabilidad de recuperar los pagos realizados ilegalmente, dijo David Skill, miembro del Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión. En vista de los hechos que se conocen, clientes y acreedores de la autoridad fueron perjudicados y tenemos, dicen ellos, la intención de darle seguimiento a esas reclamaciones vigorosamente. Un grupo de clientes de la autoridad ya presentó una demanda en contra de los suplidores de combustibles y los laboratorios, así como personal de la AEE y la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Esta demanda de clase
está sujeto a la moratoria dispuesta por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico del 2016. Esto es promesa. El Comité Especial de Reclamaciones acogió los hechos expuestos en la demanda de clases en apoyo a las reclamaciones de los pagos realizados en exceso. En torno a las estadísticas agrícolas, seguimos a ciegas. Estamos a ciegas tanto en las estadísticas agrícolas como en las de los precios de la gasolina. No tenemos ninguna información, Agricultura no nos rinde información, el Colegio de Mayagüez, que es nuestra única fuente, los números que tienen son los últimos de la administración de Alejandro García Padilla. Fuera de eso no hay nada más. Señores, no acorralen al cordero. No lo acorralen, no obliguen al cordero a embestir. Cójanlo suave, bájenle 2 tonos. Bueno, rapidito nos vamos a ir entonces a darle una mirada a los titulares de la prensa internacional que nos rodea. Recordándole, métanse esto entre cuero y carne. Yo lo voy a seguir repitiendo, pero apréndanse. La lógica en Puerto Rico, la lógica está muerta. La excelencia es condenada a muerte. Lo que impera en Puerto Rico es la mediocridad, que es ampliamente recompensada, pero peor aún, la dependencia es altamente venerada por esclavos que ni siquiera saben que son esclavos. Y nos vamos a los titulares del Listín Diario de la República Dominicana. Vehículos fiscalizados por gomas lisas. Oigan esto, superan los 8,000 en 2 meses. Cuando ellos dicen fiscalizados, es intervenidos y arrestados. La Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, informó que en la fecha se han fiscalizado y retenido cerca de 8,000 vehículos a escala nacional debido a que violan la resolución que prohíbe el uso de gomas lisas. Por otro lado, Leopoldo López, apareció el fugitivo, pide a los venezolanos manifestarse en las calles contra Maduro y presumo que también contra Guaidó, que le quitó el liderazgo mientras estuvo preso. Pero, ¿qué ha hecho? Nada. El expositor Leopoldo López pidió este miércoles a los venezolanos manifestarse de nuevo en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¡Vayan a las elecciones! ¡Ganen las elecciones! Ustedes son 40 partidos de oposición contra el único partido venezolano del gobierno. ¡Ganen unas elecciones! Especialmente, miren, 200 años se conmemoran ahora en la firma de acta de independencia del país caribeño. Independencia que les dio Bolívar, pero que su comandante de la tropa, el jefe del ejército de Bolívar, era un puertorriqueño, el general Valero. Señores, por favor, recordemos la historia. Cómo es que grandes puertorriqueños, Río Rivera en Cuba, Valero en toda Latinoamérica, es uno de los grandes libertadores junto a los ejércitos que allí combatieron. De hecho, en Venezuela hay un panteón abierto esperando que encuentren los restos del general. Ni modo. Por otro lado, el periódico nacional de la República Dominicana dice: amplían cerco al Congreso Nacional. Uno de los tantos escenarios de confrontación que se presentan diariamente en torno a esa institución. El cerco policíaco militar fue ampliado esta mañana hasta los alrededores de la Lotería Nacional. Es una distancia bastante amplia.
y las proximidades de la avenida Abraham Lincoln para evitar la llegada a la sede del Congreso Nacional de grupos que se oponen a la modificación de la Constitución que habilitaría al presidente Danilo Medina para otra repostulación. Por otro lado, niegan división en el bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno. El presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, negó hoy que haya una división en el bloque de diputados de esa organización política y explicó que estos tienen instrucciones de permanecer en el Congreso Nacional. Bueno, y Inspectora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos denuncia el peligroso hacinamiento en las pésimas condiciones en las cárceles para migrantes en Texas. Migrante hondureño de 30 años muere bajo custodia de los Estados Unidos. Otro más. Juez federal bloquea plan de Trump para negar libertad bajo fianza a solicitantes de asilo. El gobernador de Trump, el gobierno de Trump, impone a inmigrantes multas de hasta $500,000 por no abandonar los Estados Unidos. Protestas en todos los Estados Unidos exigen que el Congreso cierre los campos. Cory Booker promete poner fin a la detención de inmigrantes en la propuesta del 2020. El gobierno de Trump abandona su intento de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo del 2020. Demócratas de la Cámara de Representantes demandan al Tesoro y al Servicio de Impuestos por declaraciones fiscales de Donald Trump. Ataque aéreo impacta sobre centros de detención de inmigrantes en Libia y provoca la muerte de al menos 40 inocentes. Bueno, ya acá en Puerto Rico, el Nuevo Día dice que agentes del FBI allanan el South Bank International en Atorrey. La agencia informó que se trata de un esfuerzo anti-lavado de dinero. Por otro lado, el gobernador putativo de Puerto Rico, Rosellito Roca, convocará a una sesión extraordinaria y el gobernador dijo que podría comenzar alrededor del 8 de julio. Esto te interesa. Sentencian a 30 años de prisión al hombre que hizo colapsar el Western Bank de Mayagüez. Jack Cacar fue convicto por un esquema de fraude de más de $100 millones. La sequía severa amenaza por primera vez en el año a 10 municipios de la isla. El Servicio Nacional de Meteorología informó que esto no ocurría desde el 2016. Por otro lado, el piloto de Delta Airlines arrestó a un boricua agresivo en un vuelo desde Puerto Rico. El FBI se hizo cargo de la investigación tras unas amenazas que realizó el sujeto residente en San Juan. El avión tuvo que regresar y aterrizar en el aeropuerto Pancho Villa. Que Luis Muñoz Marín. Por otro lado, el vocero de Puerto Rico dice que renuncia a su puesto en la Comisión Estatal de Elecciones el nene de Normita Burgos, la experta técnica en correr bicicletas y descubridora o fundadora de la Puerto Naval de Cagua, donde tendría la policía que correría por todos los ríos navegables de Cagua. Todavía están buscando uno, pero ni modo. Bueno, la niña puertorriqueña entre finalistas del Doodle Google, iniciativa para ayudar al desarrollo tecnológico del gobierno. Guardia Costera pide prudencia en uso de embarcaciones. Los Estados Unidos, un déficit comercial aumentó a $55.500 millones. Ese es el déficit comercial, esa no es la deuda, es el déficit comercial.
55.000 millones, 55.5 mil millones de dólares que han comprado los estadounidenses y que nadie en el mundo les está comprando los productos hechos en los Estados Unidos. Bueno, y rapidito, antes que se nos acabe el tiempo, nietas denuncian impacto de recortes presupuestarios de servicios de salud correccional. Guardia Costera hace un llamado a estar seguros durante el fin de semana, especialmente aquellos que están en embarcaciones. Sí, yo espero que la Guardia Costera no intervenga con los que estén corriendo patines en la plaza de Adjunta. La AAA no ofrecerá servicios a sus oficinas desde el jueves por el fin de semana del 4 de julio. ¿Se acuerdan que se lo dije? Pues bueno, denuncian abusos sexuales en la Academia de Guardacostas de los Estados Unidos. Ay, 45% de las mujeres y el 17% de los hombres dijeron que habían sufrido acoso sexual. Autoridades fronterizas buscan niña de 2 años desaparecida en un río. La patrulla fronteriza estadounidense busca a una niñita de 2 años desaparecida en el río Bravo, cerca del río en Texas. Confirman sobrevivientes de incendio en submarino ruso. La nave fue botada en el 2003 y se cree que entró en servicio naval en el 2010. Bueno, hasta aquí nos trajo el río, el Guanajibo. Me regañaron porque yo digo Esteros. Pero bueno, el río Estero, que no le guste, ese es el nombre. ¿Usted quiere que yo le diga? Pero bueno, hasta aquí nos trajo el río Estero en la tarde de hoy. Espero que recuerden que mañana no voy a estar con ustedes en la cadena con Radio Sol, pero estaré a través de las redes sociales y en mi canal en YouTube, hqtvpr.com. Mientras tanto, espero que reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrate, que los proteja, los cuide y los devuelva a mí, sanos y salvos. Pero en torno a la cadena estaremos regresando con ustedes el martes, Dios mediante, a las 5 en punto de la tarde, cuando estaremos cubriendo todo el territorio desde Villa Tábara para todo Puerto Rico en Radio Sol 1090, desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Mientras tanto, yo dispongo de las cámaras acá en mi estudio.